Él está buscando a Dios cada semana por la palabra. Amén, por su pueblo, por el pueblo de Dios. Y en ese día yo sé que Él tiene algo poderoso para nosotras. Aleluya. Gloria al Señor, amén, aleluya. ¿Por qué no? Ahí donde está todavía, amén, vamos a levantar nuestras manos. Vamos a tomar unos segundos más en adoración al Señor. Aleluya, aleluya, Señor, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Padre, venimos, Señor, ante tu trono de gloria, Señor, en esta mañana, Padre, una vez más. Señor, pidiéndote, Padre, que tú seas, Señor, el que nos está guiando, Señor Jesús. Que no sean nuestros propios pensamientos, Señor. Que no sea, Señor, nuestros deseos, Señor, o mi manera de pensar en esta mañana, Señor. Padre, que tu palabra pueda salir libremente, Señor Dios, a nuestros corazones, Señor. Pueda, Señor, impactar, Señor, la eternidad de nuestras vidas, Señor Jesús. Oh, que puedas tú, Señor, sanar. Puedas tú, Señor, darnos, Señor, palabra de ánimo, Señor, de fortaleza, Señor Jesús, dirección profética, Padre. Oh, cualquier que sea, Señor, el plan que tienes en esta mañana, Señor. Te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Jesús. Oh, aleluya, Señor. Gloria a Dios. Esta mañana le doy gracias al Señor una vez más por mi salvación. Gracias al Señor porque Dios es bueno. Gracias al Señor porque Dios es maravilloso. Y también le damos gracias al Señor porque Dios sigue haciendo su obra en esta mañana. Aleluya, amén. ¿Por qué no abre su Biblia conmigo en esta mañana? Al libro de Isaías capítulo 43, y mientras le damos gracias, amén, al grupo de alabanza poderoso, amén, lo que Dios está haciendo en nuestros medios, en nuestra iglesia, amén, para la honra y la gloria de Dios, amén. Y si usted está conmigo y tiene su Biblia, puede abrir al libro de Isaías. Yo que los hermanos la van a estar poniendo por ahí, capítulo 43, versículo 2. Y en esta mañana yo le quiero compartir un tema que es victoria en Cristo o victoria en tiempos difíciles. Aleluya, amén. Vamos a comenzar con el texto en Isaías 43:2. La palabra de Dios lee así: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Padre, una vez más venimos delante de tu trono de gloria, Señor. Señor, bendice este tiempo, Señor, que estamos teniendo, Padre. Cada persona que está transmitiendo a través de estas redes sociales, que seas tú el que hable a sus corazones, Señor Jesús. Te damos honra y gloria en el nombre tuyo, y cada uno podemos poner en los comentarios, aleluya, amén, Cristo vive. La palabra de Dios en el libro de Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por el COVID y por los fuegos, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pero una de las cosas que la palabra de Dios sí dice en esta palabra es que vamos a pasar por las aguas. Y es que vamos a pasar por ríos de dificultad. También la palabra dice que vamos a estar en medio del fuego de la opresión. Aleluya. Pero una de las cosas que nos deja saber la Biblia en esta escritura, de que aunque estemos en el agua, en el fuego, en la dificultad, en los ríos, Dios está con nosotros y no va a permitir que nada malo nos pase.
Ahora sí va a permitir que pasemos por las aguas, sí va a permitir que estemos en medio de los ríos de dificultad y sí va a permitir que estemos en medio de las llamas de opresión, del fuego de opresión, pero no nos vamos a quemar, aleluya. Esta mañana lo quiero llevar a través de la palabra de Dios y que usemos escrituras bíblicas, historias bíblicas de cómo Dios ayudó al pueblo de Dios, cómo Dios sacó al pueblo de Israel, cómo Dios ayudó en diferentes tiempos a su iglesia a salir de tiempos difíciles, porque yo no sé usted, pero yo estoy viviendo tiempos difíciles. Estamos en un tiempo de pandemia, estamos en un tiempo donde hay fuegos por todos lados, estamos en un tiempo donde el clima, las temperaturas están cambiando tan drásticamente, donde un día hace calor, al siguiente día hay truenos, relámpagos, amén, y después hay unas diferentes cosas que están cambiando. Lo que yo sé es que estamos viviendo tiempos difíciles. No sé usted en qué parte del mundo viva o en qué parte de Estados Unidos viva, México, Centro, Sudamérica, pero aquí en California todavía no podemos comenzar a trabajar o andar en la calle o hacer las cosas que hacíamos antes de que tuviéramos lo del coronavirus. Hay mucha gente que aún no está trabajando, hay mucha gente que todavía está dependiendo de que a ver qué sucede, de que no hay algo estable. Estamos viviendo tiempos difíciles. A donde quiera que vamos, tenemos que salir con la mascarilla, tenemos que salir con desinfectante, tenemos que estarnos cuidando porque con tan solo saludar a alguien, con tan solo una bacteria que caiga en nuestra vida, puede causar algo en nosotros. Estamos viviendo un tiempo donde mucha gente está con miedo, mucha gente está con diferentes cosas en su vida. Y así como Dios ayudó al pueblo en la Biblia, Dios nos va a ayudar, porque déjeme recordarle que Dios no cambia. Dios es el mismo, Él es inmutable. Él no es el que ayer de una manera y ahora de otra y mañana quién sabe. No, Él no es como nosotros, hermano, hermana. Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 3:8. Aleluya. Pero una cosa que sí tenemos que hacer, iglesia, una cosa que sí tenemos que hacer, pueblo de Dios, hermano, hermana que me estás viendo esta mañana. Alguien dijo esta frase: es necesario que alimentes nuestra fe. Es necesario que alimentemos nuestra fe para que nuestros temores o miedos se mueran de hambre. De lo contrario, nuestra fe se morirá de hambre y nuestros temores y nuestros miedos tomarán control. Y yo sé que estamos en una situación donde estamos viviendo una guerra espiritual intensa, donde están sucediendo cosas en nuestra vida de diferentes maneras, de diferentes lados, de diferentes partes, de diferentes formas físicas, de salud, de finanzas, en nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos. Pero déjame recordarte que Dios sigue siendo Dios. Dios no se le ha acabado el poder esta mañana. Dios no se le bajó la unción porque tenemos COVID-19. Dios sigue siendo Dios. Dios todavía sigue siendo el Todopoderoso. Dios sigue siendo el grande, el que no ha cambiado, el que ayudó ayer y que va a ayudar ahora y que nos va a ayudar el día de mañana. Déjame darte un ejemplo en este día. Bueno, van a haber varios, pero voy a empezar con este. La palabra de Dios nos habla de 10 plagas. Y no voy a ir a darle cada escritura porque son muy largos. Es casi como 4 capítulos del libro de los Éxodos. Aleluya. Pero en el libro de Éxodo se llama Éxodo porque significa la salida. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud. Y cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, antes de esto, Dios quería mostrarle a los egipcios y también al pueblo de Dios el poder de Dios. Y una de las primeras cosas que Dios trae por encima de los egipcios es una plaga donde el agua se convierte
en sangre. Usted lo puede encontrar en el libro de Éxodos capítulo 7 versículo 20 al 21. No le voy a dar esas escrituras, son muchas como le dije al principio. Pero se convierte todo el río Nilo, se convierte en sangre. Todas las aguas se convierten en sangre. Pero una de las cosas que podemos ver también, que después de eso en el libro de Éxodos capítulo 8 versículo 3, viene una plaga de ranas. Imagínense, ranas por todos lados. Ranas en la casa, en el palacio, estaban por todos lados. Primero vino sangre, después vinieron las ranas, y no nomás eso, la tercera plaga o la tercer castigo hacia los egipcios fueron los piojos. Se llenó de piojos, aleluya. Todo lo que era el pueblo de los egipcios. Después que vinieron los piojos, no nomás eso, Dios trajo una plaga de moscas. Yo no sé usted, pero cuando yo tengo 2, 3 o unas cuantas moscas en mi casa, es algo que no me gusta. Pero imagínese una plaga en todos lados, moscas, y luego ya había piojos, y luego ya había ranas, y había la sangre, el agua convirtiéndose en sangre. Y todavía el pueblo egipcio no quería entender, no, el faraón no quería entender de que había un Dios todopoderoso, aleluya. Cuando vinieron estas moscas, dice que la palabra de Dios que este era un insecto muy común. Pero en donde estaba el pueblo de Dios, que era la tierra de Gosén, en ese lugar no quedó ninguna mosca, no había ninguna mosca, no había ningún piojo tampoco. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? En estas 4 plagas, el Señor protegió al pueblo de Dios. Después de eso vino una enfermedad que era la enfermedad del ganado, donde todo el ganado de los egipcios se murió, aleluya. Solamente el ganado de los israelitas, del pueblo de Dios, no murió. Son los únicos que quedaron bien, estables. Imagínense todo lo que estaba sucediendo en medio de todas estas plagas. Después vinieron las úlceras, y luego cayó granizo, y luego vinieron las langostas, y después vino las tinieblas encima de todo esto. 9 plagas llevaba que veía el pueblo de Dios, y que a ellos no les pasaba ninguna de ellas. Qué tremendo, mire que ellos estaban viendo cómo venían castigos hacia el pueblo de Israel, cómo venían estas plagas a la vida del pueblo de Egipto, discúlpeme, pero al pueblo de Israel no le afectó ninguna. ¿Qué te quiero decir esta mañana, Alcance Victoria Oakland y gente que me ves? Que no importa lo que venga a nuestras vidas, que sí va a haber situaciones difíciles, como le dije al principio, sí vamos a pasar por las aguas, sí vamos a entrar en el fuego, en los ríos. Oh, pero el Señor nos va a cuidar, Dios va a protegernos. La última de las plagas o de los castigos que vino hacia el pueblo de los egipcios fue cuando se murieron sus primogénitos. Y qué tremendo, mire, qué tremendo que Moisés, usted conoce la historia porque es muy extensa, no quiero oír cada escritura. Moisés venía delante del faraón y le decía, quiero que dejes ir a mi pueblo. Y el faraón decía, no, yo no me voy a dejar ir a nadie. Al contrario, ponlos a trabajar más. Y hay veces que estamos en medio de una situación y el diablo le sube el fuego, la situación le sube el fuego, pero quiero recordarte que no importa la situación que estés, tú tienes un Dios todopoderoso, tú tienes un Dios que ha hecho maravillas antes y las va a hacer ahora y las va a hacer el día de mañana. Cuidó al pueblo de Israel en estas plagas, obviamente te va a cuidar a ti, obviamente te va a proteger a tu casa, obviamente te va a proteger tu hogar, aleluya. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo cuando estaba leyendo esto, nosotros tenemos nada más una plaga, es una pandemia, el COVID-19. Tenemos solamente una. Aquí hubo 10. Ahora yo sé que no se pueden comparar, son diferentes y todas estas cosas. Pero Dios pudo hacer un milagro en todas estas, aleluya. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20.
Y esta es la historia de nuestro hermano José. Usted puede ver que los hermanos, desde que él era joven, a él lo vendieron. Y le dijeron al papá que se lo había comido un animal. Incluso le trajeron a él, al papá, el vestido que él le había regalado, el vestido que él le había hecho a su hijo. Y le dijo, mira, aquí está, lo comió un animal, no pudimos salvarlo. Pero ellos lo habían vendido hacia el pueblo, lo habían vendido a unas personas que cargaban esclavos. Y después de todo lo que pasó José, después de todo lo que pasó él, después de que él vino y pasó por tiempos de acusación y todo, vivió una vida muy triste, muy difícil. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme el mal. Pero aquí es donde me encanta la palabra de Dios. Pero Dios dispuso todo para bien, aleluya. Incluso dice ahí la Biblia, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ese día Él tenía el poder, Él era la segunda mano del faraón. Él tenía el poder de mandar y matar a sus hermanos. Él podía tomar la venganza, pero dijo, no, mira lo que ustedes trataron de hacer. Oh, el Señor lo volteó, lo cambió, le dio vuelta a los planes que el enemigo tenía para mí. Y todo esto obró para bien en mi vida. Eso no importa lo que estemos enfrentando en esta mañana, quiero recordarte que aunque el enemigo esté planeando y tenga un ataque sobre tu vida y esté viniendo sobre cosas y situaciones, oh, el Señor lo va a voltear para bien, porque Dios obra para bien en toda situación. Todo lo que el enemigo planea para mal, Dios lo voltea para bien, para su honra y gloria. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios ahí en los comentarios? Aleluya. Yo me emociono de poder escuchar estas escrituras. Me dan una fe tremenda de saber que aunque yo estoy débil, que aunque yo no soy perfecto, que aunque yo tengo mis dudas, mis situaciones, mis debilidades, aún con todo esto, Dios va a voltear las cosas para bien. Aun cuando no hay trabajo, aun cuando no hay suficientes cosas en estos tiempos, aun cuando tal vez yo no sea el mejor papá o el mejor esposo o el mejor hermano o el mejor pastor, oh, el Señor me va a ayudar y va a voltear las cosas para la honra y la gloria, para bien, para que se glorifique su nombre, siempre y cuando yo me mantenga creyendo de que Él nos ha llamado, de que Él nos ha separado, de que Él nos ha traído a su pueblo para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que nosotros no somos como los cangrejos que vamos en reversa, sino vamos hacia adelante, avanzando hacia la gloria venidera que Dios nos llamó, Cristo Jesús. Iglesia, esto nos enseña de que la mano de Dios te está cubriendo esta mañana. Esto nos enseña que la mano de Dios está sobre tu familia, está sobre tu trabajo, está sobre nuestra comunidad, está sobre la ciudad de Oakland, está sobre todas estas cosas. Y aunque esté, mire, pasando tantas cosas, sí, hay cosas que están sucediendo y yo no le puedo explicar por qué suceden. Yo no tengo un resultado, una respuesta, porque estamos en pandemia. Yo no le puedo decir que fue China, que fue Rusia, que fue Estados Unidos. Yo no sé nada de esas cosas, pero una cosa sí sé, que Dios está obrando lo que el enemigo planea para mal, para la honra y la gloria de Dios. Yo no sé por qué hay tantos fuegos en estos tiempos en California. Yo no sé por qué el clima está cambiando. Yo no sé todas estas respuestas, pero una cosa sí sé, que Dios obra para bien. Tenemos que estar confiados, iglesia. Hermano, hermana que me ves en esta mañana, confía en el Señor. Confía en Dios. Mire qué tremendo cuando el pueblo de Israel pudo ver 10 plagas delante de ellos. 10 plagas delante de ellos y ninguna les hizo mal a ellos. Pero a pesar de que vieron las 10 plagas, todavía dudaban de Dios. Y usted lo puede leer ahí en la palabra del Señor. Cuando iban en el desierto. Que porque Dios los sacó de ahí. Quiero darte una palabra también de ánimo esta mañana en el libro de Isaías,
capítulo 41, versículo 10, la palabra de Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo primero que entra a nuestras vidas cuando estamos en una situación, no sé usted, pero entra temor. Entra temor. Y el enemigo le gusta alimentar el temor. El enemigo le gusta venir y traernos temor a nuestras vidas para causar que nosotros desenfoquemos nuestra vida de Cristo. Pero lo primero que la Biblia nos enseña ahí en el libro de Isaías: no tengas temor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque mira, hay veces que se siente que uno se quiere desmayar, que te quiere dar el supuncio, el salta para atrás. No sé cuál de los dos es más difícil, si el supuncio o el salta para atrás. Eso era una broma. Ahí después los que no saben qué es eso lo buscan en Google, amén. Pero tienes que buscarlo en Google Spanish, español. Yo estoy contigo, no desmayes. Porque mira, hay veces que estás caminando en la palabra de Dios y estás creyéndole al Señor y estás caminando en la palabra y estás orando, estás buscando la palabra, estás teniendo tu devoción, estás pasando por todas estas cosas. ¿Y por qué te enfermaste de COVID? ¿Y por qué no tienes trabajo? ¿Y por qué ven todas estas cosas? Porque la Biblia dice, como leímos al principio, que vamos a pasar por las aguas, que vamos a pasar por los ríos turbulentos, que vamos a pasar por el fuego de opresión. Oh, pero de todas esas cosas Dios nos va a ayudar, porque Él está a nuestra diestra. Él es el que nos da la fortaleza, el que siempre nos va a ayudar, y dice que nos va a sustentar con su justicia. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo prefiero tener en mi esquina a Jesús. Yo no sé usted, pero yo prefiero tener en mi esquina a Jesús, que me esté diciendo: no desmayes, hijo mío. Hermana, yo sé que tú prefieres tener a Jesús en la esquina diciéndote: no desmayes, hija mía, aleluya. Otro ejemplo muy claro que podemos ver, aún hablando del pueblo de Israel, aún hablando de los israelitas, es cuando ellos ya pudieron salir después de las 10 plagas, y después, fíjese, también de lo que Dios hizo. Ellos vieron la mano de Dios y vieron cómo los dejó ir el faraón, cómo el faraón dobló y se rindió y dijo: ok, ya váyanse. Algo que habían esperado por décadas. Algo que habían estado esperando que iba a suceder. Porque mira, la palabra de Dios, los escritos decían que iba a venir un Salvador, que iba a salvarlos, que los iba a sacar de opresión. Y ellos pudieron estarlo viendo. Ellos salieron de Egipto, se llevaron todas sus pertenencias, salieron con la feria, con el oro, salieron bendecidos de Egipto y iban caminando. Y llegó el tiempo de que ellos estuvieron enfrente del mar. Y atrás de ellos estaba el ejército de los egipcios. Si usted estudia un poco la historia, Egipto era muy poderoso porque tenía un ejército muy fuerte. Podía decir que era una potencia de ejército. Y el pueblo de Israel salió contento. Salieron con sus cosas, sus pertenencias. Ya venían alegres. Imagino que iban cantando ahí en el camino: el poderoso de Israel. Iban cantando: oh, el Señor convierte mi lamento en baile, amén, aleluya. Iban cantando, diciendo palabras bíblicas: oh, el Señor nos ha liberado. Pero cuando se encontraron en medio del mar y de los egipcios, comenzaron a decir, usted lo puede leer en la palabra de Dios: ¿para qué nos trajo el Señor acá? ¿Que no había tumbas para que nos dejara morir en Egipto? Comenzaron a quejarse en el primer situación que tuvieron, porque ellos no podían ver que iban a salir de esa. Y yo sé que usted y yo nos sentimos a veces así. Yo sé que usted y yo nos sentimos a veces así,
Imagínese que usted haga de cuenta, para los que vivimos aquí en el área de la bahía, que no existe el Bay Bridge y que te dicen tienes que ir a San Francisco y ya estás en la orilla del agua, ya llegaste a la orilla y atrás de ti viene el ejército de Estados Unidos correteándote porque te quieren matar y tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? Tal vez puedes decir como el Chapulín Colorado. Pero mira, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Yo te vengo a animar en este día que vas a estar enfrente de situaciones. La Biblia nunca dice que no vamos a vivir situaciones. Va a haber tiempos de escasez, va a haber tiempos de turbulencia, va a haber tiempos de fuego, va a haber tiempos donde el Señor va a llevarte por las aguas. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16, la palabra de Dios dice así, mire. Pero Moisés les dijo, otra vez, fíjese, ahora Moisés les está diciendo, no tengan miedo. No tengan miedo. Dígale a alguien ahí en el chat, no tengas miedo, hermano, hermana. O si le quiere decir más versión al día, no tengan mello. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, solo quédense quietos. O yo no sé usted, cuando usted y yo estamos en un problema, ahora en estos días lo primero que hacemos es ponerlo en el Facebook, en el WhatsApp, poner todo esto, poner hasta la lagrimita que estoy triste y todas estas cosas, hablar a la comadre, al compadre, al best friend, todas estas cosas. Pero mire, la Biblia dice, no tengas miedo, quédate quieto. Estaban en medio de la muerte, estaban a punto de ser aniquilados. Y Moisés les dice, solo quédate quieto. Imagínate nada más. Imagínate en tiempo de pandemia y nomás relájate. Pues ¿cómo me voy a relajar si no me puedo salir de mi casa? Si me salgo el humo me mata. Y si esto no puedo salir, no puedo salir a nadie. Y si hay un terremoto, ¿para dónde me voy? No puedo salir porque está el humo y luego tiene el COVID. No tengan miedo, solamente quédense quietos. Pero fíjate lo que dice, y observen. O sea, aprendan cómo el Señor los va a rescatar hoy. Esos egipcios que ven ahora jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Solamente quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me clamas? Dile al pueblo que se ponga en marcha. O sea, le dijo, mira, ya deja de estar con el violín. Ya deja de estar que es que yo no sé. Es que no sé si Dios me puede usar. Es que yo no sé leer. Es que yo no fui a la escuela. Es que no tengo papeles. Es que no sé inglés. Es que no sé japonés. Mira, el Señor le dijo, mire, dejen del violín, comiencen a marchar, comiencen a caminar. Y le dijo a Moisés, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas, porque los israelitas van a pasar por medio del mar pisando tierra seca. Aleluya. Mire, el Señor le estaba diciendo, y ya tengo todo preparado. Ya tengo todo preparado. ¿Qué están ahí? Es que estoy ayunando, estoy orando. No. Ya es tiempo de que caminemos, que marchemos, que avivemos nuestra fe, que creamos que tenemos la victoria. El Señor va a abrir un camino para nosotros. Y fue ciertamente lo que hizo Dios. Se abrió el mar y mire, pasaron por tierra seca. ¡Qué tremendo! Mire, venían ancianos. Venían gentes con sus carretas, con sus propiedades, con sus pertenencias, discúlpeme. Venían con sus burros, con sus animales. En ese tiempo no había yujo, ni había Uber. Ay, mándale un Uber para que nos pase el agua. No había eso. Pero fíjese, una nación entera, no fue un grupito, o sea, no fue una colonia, fue una nación, un pueblo entero pasó por ese lugar. Imagínate, dice la Biblia, que no pasaron en fila así, vertical, sino que pasaron en una fila horizontal, porque pasaron todos a la misma vez. Imagínate qué tan grande tuvo que abrir Dios el mar. Y me imagino que iban caminando, iban viendo ahí todas las cosas que la naturaleza tiene. ¿Cómo
¿Cómo poder ver después de 10 plagas? Y luego ver que Dios abre el mar, aleluya. Después en el libro de Éxodos 14:30 dice, así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Se dice la palabra de Dios que cuando terminó de cruzar la última persona, entonces el Señor cerró las aguas y destruyó el ejército, uno de los ejércitos más poderosos de aquellos tiempos. Incluso hay una canción donde dice que el Señor destruyó el ejército de Israel, de egipcio. So, iglesia, podemos ver cómo tú y cómo yo podemos perder nuestra fe en medio de la pandemia, porque no nos estamos reuniendo ahorita. Puedes perder la disciplina, no quiero decir la costumbre o tradición, porque no es costumbre o tradición de llegar a la iglesia. Podemos perder el valor de seguir diezmando, porque estamos en medio de un mar y de un ejército. Estamos en medio de una situación difícil. Y podemos decir, no, es que tú no entiendes, pastor, yo estoy enfrentando todo esto. Yo por eso estoy trayendo la palabra de Dios, porque tal vez sí yo no te voy a entender, porque yo no soy Dios. Igual si te platico mis problemas no me vas a entender tal vez. Oh, pero Dios sí nos entiende. Mira, en este grupo de personas que venían niños, venían adultos, venían matrimonios, venían solteros, venían gente, me imagino, con malos de un pie, que no podían caminar. Me imagino que había gente que también no tenía su vista correcta. Me imagino que había diferentes personas. Era una nación entera. Había diferentes maneras de personas cómo vivían. Acuérdense, eran esclavos. Dios permitió que el pueblo de Dios pasara por tierra seca. Y Dios lo va a hacer también para ti. Y Dios lo va a hacer para ti también. Alcance victoria. Dios sabe perfectamente tu situación. La pregunta es que si nosotros confiamos en el Dios que nos puede ayudar en nuestra situación, que si Dios nos puede ayudar en nuestra situación, no podremos comprender todo lo que sucede alrededor, pero sí podemos entender y comprender y experimentar el amor de Cristo en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Aleluya, amén, aleluya. En Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19, la palabra de Dios nos enseña: es mi deseo de que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y poder que proviene de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Disculpe si está viendo que estamos tal vez teniendo unas dificultades. Discúlpenos en este tiempo. Amén. Pero vamos a hacer ahorita lo que estamos haciendo.
para que pueda llevarse a cabo. Yo voy a seguir predicando la palabra, amén, porque sabemos que Dios merece la gloria y no vamos a dejar que esto suceda, amén. Mire, nosotros tenemos un Dios también que es el Todopoderoso. Tenemos un Dios que está sobre todas las cosas. Tenemos un Dios que es fiel. Mire, Dios a Abraham le ayudó en su avanzada edad. En el libro de Génesis capítulo 17 versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios poderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno y grande. Aleluya. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible. Jeremías capítulo 32 versículo 17 dice: oh soberano Dios, hiciste los cielos y la tierra con tu amor fuerte y tu brazo poderoso. Nada es difícil para ti. No importa lo que estés pasando, pueblo de Dios. No importa lo que estés enfrentando, iglesia. No importa lo que esté pasando en tu vida. La palabra de Dios nos dice, Jeremías 32, 17, oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es difícil para ti. No hay cosa más grande que Dios. No hay cosa más grande que el Señor. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Y esta mañana yo le vengo a compartir de que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que está haciendo maravillas y Dios tiene grandes planes para nosotros. Lo del COVID-19 no es un destino que nosotros hemos llegado, es solamente una parte de nuestra jornada. Y todavía tenemos algo para adelante. Vamos a venir, vamos a abrir nuestra iglesia, vamos a seguir haciendo la obra de Dios, aunque lo seguimos haciendo hasta este día. Aún seguimos creyendo, orando, intercediendo, predicando la palabra y creyendo de que Dios va a plantar una iglesia base aquí en la ciudad de Oakland y que Dios va a hacer su obra y que Dios va a levantar su gente. Dios va a seguir levantando liderazgo y vamos a alcanzar al pueblo de Dios que habla aquí en la ciudad de Oakland, el habla hispana. Aleluya. Abraham vio la victoria de Dios con Isaac cuando enfrentó tiempos difíciles. Usted sabe la historia, que Dios le prometió a Abraham un bebé, un hijo, un descendiente en sus últimos tiempos, y después el Señor le dijo que lo diera como ofrenda. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 19 la palabra de Dios dice: consideraba que Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de los muertos. Mire, cuando Dios le pidió a Abraham por Isaac, Abraham sabía que aunque moriría, todavía Dios lo iba a resucitar. Él nunca dudó de Dios. Él nunca dudó de lo que Dios estaba haciendo. Podemos ver, mire, la vida de nuestro fundador, Pastor Sonny, y la hermana Julie, cuando comenzaron a los principios del ministerio. Por más de 15 años, ellos comenzaron viviendo con la Casa Victoria, vivían con los hermanos, con las hermanas. Ellos vivían diariamente y daban de su vida, de su lugar. Y ahora podemos ver cómo Dios ha alcanzado tesoros alrededor del mundo y cómo Dios ha alcanzado personas que no eran personas para la honra y la gloria de Dios. Y ahora somos un ministerio internacional para la gloria de Dios. ¿Qué le puedo decir de otro de nuestros ancianos que está con el Señor ya? Pastor Ed Morales y la hermana Mitzi Morales. Ellos vinieron aquí al norte de California. Vinieron con el deseo y el llamado de Dios de plantar una iglesia, una base. Y Dios
les dio su sueño. Llegaron solamente con una camioneta y su hija. No tenían una casa, no tenían un trabajo, no tenían nada. Lo único que tenían era una visión de Dios. Era un plan del Señor. Y pudieron mandar más de 40 iglesias alrededor del mundo como iglesia local, no internacionalmente. Como iglesia local ellos mandaron más de 40 iglesias alrededor del mundo. Pastor, él pudo crear un legado de fidelidad y de lealtad ahí en San José que aún sigue adelante hoy en este día. Ellos llegaron a ser una de las iglesias que se reconoció por ser la iglesia dadora a nivel mundial. Aleluya. Pero si usted ve la historia de su libro, usted ve el testimonio de ellos dos como pareja. Vivieron tiempos difíciles, vinieron tiempos de opresión, vinieron tiempos donde tuvieron que pasar por las aguas. Oh, pero cada uno de ellos, el Señor les dio la victoria, el Señor los sacó adelante. Dios les dio más de lo que ellos esperaban. Mire, ellos nunca tuvieron una iglesia propia, nunca compraron una iglesia. Pero plantaron muchas iglesias que aún en este día todavía están. Dios siempre nos va a dar la victoria en medio de nuestras debilidades, fallas y nuestra inexperiencia, porque Él es el que pelea la batalla por nosotros. Dios es el que pelea la batalla por nosotros. Te lo vuelvo a recordar esta mañana. Lo que estés enfrentando, Dios te va a dar la victoria. Te lo vuelvo a repetir en esta mañana. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. No importa cómo se vea en tus ojos naturales. No importa tal vez lo que dice el doctor. No importa tal vez la situación que esté viviendo. El Señor tiene la última palabra y tenemos que seguir adelante creyéndole a Dios. Dios está preparando milagros para su pueblo. Dios está obrando aun cuando no lo vemos. Dios está obrando, aleluya. Tienes que creer al Señor. Tienes que caminar hacia adelante. Tienes que creer y dar ese paso de fe. Moverte hacia donde Dios te está llevando. Ya va para terminar en esta mañana. Mira, hay una historia que yo mencioné hace tiempo. La voy a volver a mencionar esta mañana. Era una vez, dice que alguien puso una rana, no de las plagas, esto nomás, puso una rana en un recipiente de agua y lo comenzaron le prendieron lumbre abajo y la temperatura comenzó a elevarse, comenzó a ponerse caliente. Entonces la rana lo que hace es que ajusta su temperatura corporal como consecuencia de esto. Conforme la caliente del agua, ella también ajustaba su cuerpo a lo caliente del agua. Y la rana siguió esto, siguió manteniéndose, el agua siguió hirviendo, la situación siguió calentándose. Y al punto que la rana decide saltar, porque estaba a punto de hervir el agua, la iba a cocer ya. La rana no lo pudo hacer. Y la razón que la rana no pudo hacer fue porque gastó toda su energía tratando de acomodarse a la temperatura del agua. Cuando la rana tenía la energía de saltar más que de salirse de esa situación. Y tal vez tú te preguntes, ¿qué pasó con la rana? La rana se murió. Pobrecita rana. Pero la pregunta del millón es, ¿qué mató a la rana? Tú puedes decir, no, pues el que le puso el agua, el que le prendió la lumbre. Pero ¿sabes qué fue lo que mató a la rana? La incapacidad de brincar o de marchar cuando tenía que marchar. El pueblo de Israel se encontraba como esta rana enfrente del mar. Atrás estaba el pueblo del egipcio. Unos comenzaron a quedarse, adaptarse, pues aquí no vamos a morir. Y Moisés dijo, no, aquí no es nuestro final. Y ellos brincaron del agua. Ahora es algo como ejemplo que le estoy dando. No tienes que ajustarte a la gente o situaciones, sino tienes que ajustarte a la voluntad de Dios. Y hay veces que Dios
te va a pedir que tomes un paso de fe y que brinques. No que te adaptes a lo del COVID-19, no que te adaptes a la situación que está sucediendo. Es real, sí está sucediendo, pero tienes que tener la fe y poder brincar, poder salir, creerle al Señor, cambiar tu mentalidad, cambiar tu manera de pensar y poder decir, ¿sabes qué? Mi Dios es más que suficiente, mi Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante. No importa la manera que esté pasando, física, emocional, financiera, espiritual, mentalmente. Tenemos que decidir creerle al Señor. Tenemos que decidir movernos hacia adelante, porque Dios nos llamó a ser más que victoriosos, no adaptarnos a un agua, a una temperatura. Aleluya. Esta mañana, iglesia de Alcance Victoria, victoria en Cristo. Para ser victoriosos en Cristo se toma que pelear. Es necesario pelear. Es necesario tomar decisiones. Es necesario cambiar nuestra manera de vivir. Es necesario que nosotros nos adaptemos a una conducta cristiana. Y esta mañana yo quiero orar por ti. Yo quiero orar porque Dios te siga dando la victoria. Dios siga glorificándose en tu vida. Aleluya, Señor. Aleluya, Dios. Padre celestial, Señor, en esta mañana, Señor, venimos, Señor, delante de ti, Jesús. Oh, tu Espíritu Santo, Señor, es bueno, es grande, es maravilloso. Yo te pido en esta mañana, Señor, que seas tú, Jesús. Que seas tú, Señor, el que obra, Padre. Que seas tú, Señor, el que se manifiesta, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, el que nos trae retos, Señor, a nuestros corazones, Señor Padre. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, Dios. Oh, Espíritu Santo, Señor Dios, tú nos has llamado a ser victoriosos. Sí es que vamos a pasar por agua, sí vamos a pasar por el fuego, sí va a haber opresión, pero al final del día hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús, porque todo lo que obra para mal, el Señor lo voltea para bien. Padre, ayúdanos como iglesia, Señor Jesús, ser tu voluntad, Padre. Poder seguir avanzando, Señor Dios, y alcanzando al perdido, Padre. Señor, no nomás para tener números, Padre, sino para poder, Señor, arrebatar tesoros de la oscuridad, Señor Jesús. Te damos gracias esta mañana. Gracias por la iglesia de Alcance Victoria Oakland, Señor. Gracias por habernos alcanzado, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser tus hijos. Te damos, Señor, todo el honor y toda la